Así que el tema de mañana es importante que usted asista, porque usted está viviendo acá, donde van a suceder las cosas. Así que es importante que vengas mañana para poder mirar este tema de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que tiene que ver con los Estados Unidos. Apocalipsis 13, voy a leer los primeros 10 versículos. Y en la lectura que voy a hacer, usted va a notar que está describiendo una serie de características. Y este poder que la Biblia llama la bestia, son 12 características que allí aparecen, de las cuales el número 666 solo es la última característica, pero son 12 características. Se necesita que se cumplan las otras 11 también. O sea que meramente el número 666 lo puedo tener, mi hermana lo tiene en la cédula de ella. Hay automóviles con la matrícula que el número es 666. Y hay nombres que la gente le saca el 666. Pero no se cumplen las otras 11 características. Se necesita que se cumplan las 12 características para identificar quién es o qué es eso que la Biblia llama la bestia. Comenzamos la lectura en Apocalipsis 13, 1 al 10. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está también la paciencia y la fe de los santos. En esos 10 versículos están descritas 11 características. La número 12 la encontramos a partir del versículo 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahí hay 12 características. Primero vamos a ver lo que la bestia no es. Se ha especulado mucho sobre este término de la Biblia, y en algún tiempo en el pasado se llegó a especular de que la bestia era la Unión Soviética. El color que identificaba a la Unión Soviética era el color rojo, y la Unión Soviética se oponía a la existencia de Dios. Era un poder ateo. También se llegó a decir que eran las Naciones Unidas, la bestia. En Holanda existe una supercomputadora, la más grande del mundo, cuya capacidad de memoria es tan vasta que podría caber toda la información del mundo en todas las áreas del saber, y todavía le sobraría capacidad de memoria.
Por eso es tan grande que le llaman la bestia a esa computadora. Y casualmente tiene 7 terminales de computadora, una en Tokio, una en Nueva York, una en Londres, y así sucesivamente en 10 lugares estratégicos del planeta. 7 terminales. Entonces decían que esas eran las 7 cabezas de la bestia. En alguna oportunidad alguien me regaló un libro que se llamaba La Bestia Roja, y cuando lo leí hablaban de que era Rusia y que la imagen de la bestia era Cuba y que el anticristo era Fidel Castro. Y decía en el libro que Fidel era una transliteración de fiel y Castro una transliteración de Cristo. Ahora imagínate, de Castro a Cristo. Sin embargo, sus argumentos infundados hicieron que yo un día votara ese libro. O sea, que mis hijas lo leyeran y se confundieran. Entonces, se ha especulado mucho sobre este tema de la bestia. Ahí está una descripción. Vi subir del mar una bestia, surge del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, cuerpo de leopardos, patas de oso, boca de león. Ahora, en algún tiempo también se llegó a especular de que la marca de la bestia sería eso. ¿Se acuerdan? Alguien llegó diciendo, no, es que los códigos de barra, eso lo leen las computadoras. Entonces, las barritas tienen números, menos este y este. Y como no aparece, es porque esos 3 equivalen a 6. Así que ahí estaba el 666. Entonces la gente dejó de comprar en los supermercados porque decía, todo lo que venga a código de barra, ahí viene el número de la bestia. Entonces no querían nada con código de barra. Sin embargo, les quiero decir que eso es falso. No hay un texto bíblico para sustentar esto. Entonces, también se ha llegado a decir que del nombre Elena de White, Elena Harmon, por ahí sacan el 666, pero hacen trampa porque la W de White la toman como 10, y resulta que, o sea, como 2B pegada, entonces 5 y 5, 10, pero el 10 en número romano es una X, así que ahí hay un poquito de tergiversación. Sin embargo, aunque del nombre de ella puedan sacar el 666, las otras 11 características ya no las cumplen. Entonces se necesita que sea un poder que cumpla las 12 características. Entonces vamos a ver esas características cuáles son. Comienzo leyendo. Me paré sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia. Primero que todo, lugar de su surgimiento. ¿De dónde surgiría? Del mar. Entonces vemos allí el mar, ella sale del mar. Todo está escrito en lenguaje simbólico, pero los símbolos, la Biblia es su propio intérprete. Ella es automática, ella se interpreta ella misma. Ella dice el símbolo y ella misma dice el significado. Entonces, ¿qué significan las muchas aguas? En Apocalipsis 17:15, refiriéndose a otro símbolo que la Biblia utiliza varios símbolos para identificar estos poderes apóstatas. De hecho, este poder llamado la bestia lo identifica como la gran ramera, Apocalipsis 17, el cuerno pequeño y la gran Babilonia. O sea, son 4 símbolos: la bestia, la gran ramera, la gran Babilonia en Apocalipsis, y en Daniel el cuerno pequeño. 4 símbolos diferentes para mostrar lo mismo. Eso es justamente lo que el diagrama profético te muestra, que aunque los símbolos son diferentes, pero te está mostrando lo mismo. ¿Está bien? Así que surge del mar. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la primera característica es que surgiría del mar, o sea, se levantaría en un lugar del planeta donde hubiese muchas personas, muchedumbres, naciones, distintos pueblos y distintos idiomas. Lugar de su surgimiento, un lugar densamente poblado, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. ¿Qué fue lo que él vio surgir de ese lugar, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas? Una bestia. Entonces nos toca preguntarle a Dios: Señor, cuando tú dices bestia, ¿a qué te refieres? Entonces la misma Biblia nos tiene que identificar qué significa bestia. Entonces nos vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Y en Daniel 7, versículo 2 en adelante, Daniel 7:2 en adelante, pueblo y lengua. Entonces, ¿qué será lo que hará que las aguas? ¿Qué le hace el viento a las muchas aguas? ¿Qué le hace el viento al mar?
mueve las aguas y genera olas. Y las olas son movimientos de agua que chocan unas con otras. ¿Qué es lo que hace que en este mundo las muchedumbres de las naciones, pueblos y lenguas se levanten y choquen unos con otros? Las guerras. Entonces los 4 vientos del cielo combaten en el gran mar. Significa que los vientos representan conflictos y guerras. Este poder, la bestia, se levantaría de un lugar donde los conflictos y las guerras harían que las naciones chocaran unas con otras y donde generarían distintas naciones, pueblos y lenguas. De ese medio se levantaría esta bestia. Estas que están en Daniel 7 se levantan en condiciones similares. Y miraba yo en la visión de la noche y los vientos del cielo combatían el gran mar, versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era semejante a un león, tenía alas de águila. No vamos a entrar en los detalles de las 4 bestias de Daniel 7 porque no es el tema de hoy. Versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Versículo 6, después de esto miraba yo y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, un león con 2 alas, un oso que se levanta de un costado más que del otro, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Entonces la descripción de Daniel es que la primera que ve es un león, la segunda es un oso, la tercera es un leopardo con 4 cabezas y la 4ª es una bestia de 10 cuernos. Como la Biblia es su propio intérprete, Daniel no entendía qué significaba eso. Entonces un ser celestial le explica a Daniel en el versículo 16 y 17. Me acerqué a uno de los que asistían. Esto viene del contexto de Daniel 7, donde dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Entonces él se acercó a uno de los que servían, de los millares de millares, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces cuando Dios dice una bestia, ¿se está refiriendo a qué? Reinos, potencias, poderes en la tierra. 4 reyes se levantarían sobre la tierra. Versículo 23 y 24. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces nota la secuencia de los pueblos. Entonces yo voy a anotar aquí las 4 bestias. La primera es un león que tiene 2 alas. La segunda es un oso. La tercera es un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Y la 4ª la llama una bestia terrible. Terrible. Y dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Entonces, ¿qué significará esto? Cuatro reinos se levantarían sobre la tierra. Estos 4 reinos, el mismo libro de Daniel te da la secuencia. En Daniel, ¿por qué? Porque la secuencia, voy a adelantar un poquito aquí, las profecías revelan que Dios tiene el control de nuestro mundo. Dios le anuncia a su pueblo con suprema anticipación las cosas que van a suceder. Por eso nosotros ya sabemos lo que va a suceder aquí en Estados Unidos de América. Aquí está el primer... aquí están las 4 grandes bestias que suben del gran mar, Daniel 7.
Los vientos representan guerras, luchas y problemas. Jeremías 49, 36, 37. Recuerden que este PowerPoint va a quedar allí en la computadora de la iglesia. Por tanto, usted puede traer una memoria, lo graba y lo lleva para su casa y ya lo revisa con más calma. Los animales, las bestias o cuernos o cabezas representan reinos o subdivisiones. Daniel 7, 12 y 23. Las muchas aguas representan naciones y pueblos y lenguas. Resulta que hay una secuencia profética. En Daniel 2 está la estatua de Nabucodonosor, que tenía 4 metales: cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, 4 metales, 4 animales: león, oso, leopardo, 4 cabezas y la bestia de 10 cuernos. Resulta que la cabeza corresponde al león, los pechos de plata corresponden al oso, los vientres y los muslos de bronce al leopardo y las piernas de hierro a la bestia terrible. O sea, 4 metales, 4 animales, 4 reinos. Dios nos está dando allí la misma historia en 2 profecías diferentes con 2 ejemplos diferentes. ¿Está claro? Entonces es muy sencillo. Resulta que estos 4 reinos, según dice la misma secuencia profética en Daniel 2, refiriéndose a la cabeza de oro, Daniel le dice al rey Nabucodonosor: Daniel 2, 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la misma profecía te está diciendo que el primer reino es... ¿Cuál es el primer reino? Es Babilonia. O sea, nota que no hay lugar a que yo me ponga a inventar que Egipto, que Asiria, porque no. Vaya a preguntarle a Dios. Y la misma Biblia te está diciendo en la secuencia, el propio Daniel, que fue el que lo escribió, que el primer reino es Babilonia. Entonces, el león, en este caso sería la cabeza de oro, es Babilonia. Y Babilonia gobernó del año 605 al 539 antes de Cristo. Luego viene el oso. Vamos a ver cuál sería el siguiente reino que viene después de Babilonia. En Daniel 5, Belsasar hizo una gran fiesta, profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén, y dice que escribieron unos dedos celestiales, escribieron en la pared 3 palabras. ¿Cuáles fueron las 3 palabras que escribieron? Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel le reveló que Mene significaba: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, Babilonia se acababa. Tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Upares o Pérez, tu reino, el de Babilonia, ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y dice el versículo 30, la misma noche, Daniel 5, 30 y 31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo como de 62 años. Entonces, ¿cuál es el reino que viene después de Babilonia según la misma Biblia? Medo-Persia. Entonces, los pechos de plata representan el segundo reino, así como el oso, y es Medo-Persia. Y la historia confirma que Medo-Persia gobernó del 539 al 331 antes de Cristo. Y se va cumpliendo la secuencia profética de las bestias con la estatua en paralelo. Ahí en el diagrama profético usted lo tiene en forma horizontal, esto es lo mismo que él, y están las explicaciones. Yo lo tengo abierto porque voy a leer ahí están las 12 características de la bestia explicaditas. Ahora bien, la misma libro de Daniel nos dice cuál es el reino que viene después. En otra secuencia profética del carnero y el macho cabrío. Solamente que Dios le da esa visión a Daniel del carnero y el macho cabrío en Daniel 8, es ya cuando Babilonia había caído, o sea, estaba viviendo en el reino de los persas. Entonces comienza con el reino de los persas, Grecia, Roma y lo que venía después de la Edad Media.
Entonces aquí en Daniel 8, versículo 19, 20. En cuanto al carnero, porque esa es la profecía del carnero y el macho cabrío, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, nota que el mismo libro de Daniel te está dando los nombres de los reinos. ¿Por qué estoy recalcando en esto? Porque hay algunos predicadores que están haciendo estas explicaciones con otra secuencia de reinos. Que Asiria, que Egipto, que el rey Sennacherib, y entonces arman otra lista. Como del vicario Philidei, también están sacando el número con otros nombres. Y ahorita van a ver por qué solo hay un nombre del cual es el que la Biblia se refiere. Y van a ver las características. Entonces aquí nos dice, el carnero que viste, que tenía 2 grandes cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío, versículo 21, es el rey de Grecia. Y el cuerno que viste en medio de sus ojos es el rey primero. Entonces nos está diciendo que después de Media y Persia, ¿quién venía? Grecia. Entonces ahí mismo la Biblia, Daniel te está diciendo que después viene el reino de Grecia. Grecia, el reino de los griegos, que vendría siendo el bronce. Aquí sería el bronce. Ahí lo ven en la secuencia correspondiente. Y los griegos gobernaron del año 331 al 168 antes de Cristo. Todo esto era antes de Cristo. Ahora viene la bestia terrible de 10 cuernos. Es el Imperio Romano. Y en Daniel 11 está representado como las naves que vendrán de Quitín. Vendrán naves de Quitín, y Quitín era la bota itálica. Entonces el cuarto, la bestia terrible, es el Imperio Romano, Roma imperial. Y el Imperio Romano gobernó del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y es el hierro, las piernas de hierro. Ahora, hay un fenómeno en esa estatua que se da de los pies de hierro, de las piernas de hierro para abajo. ¿Qué venía después de los? ¿Ah? Los pies serían en parte de barro y en parte de hierro. Pero nota que ese fenómeno de la mezcla solo se da de los tobillos para abajo. No está la cabeza de oro y luego viene plata, pero había oro mezclado con plata. No, era solo plata. El oro se acabó. Y luego cuando la plata se acaba viene el bronce. No, y venía bronce, pero había plata mezclado con bronce. Nada, se acabó la plata y viene el bronce. Y después se acaba el bronce y se acabó el bronce y viene el hierro, solo hierro. Pero cuando se acaba el hierro y viene el tiempo del barro, parte del hierro se coló para el barro. Entonces los pies eran en parte de barro cocido mezclado con hierro. ¿Y por qué el hierro se pasó para allá si el hierro no tenía? El hierro tenía que cortar, porque todos los metales cortaron. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Ahora la van a ver. Resulta que dice, ¿y los 10 cuernos que representaban? Que había dicho Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Resulta que los 10 cuernos es 10 reinos. 10 reinos que ocuparían Europa posterior al año 476 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en los días de los pies de barro, en los días de estos reyes, viene la piedra. Y la piedra golpea los pies de barro y en parte de hierro y se derrumba toda la estatua. Y se vuelve polvo, el viento sopla, se lleva todo, no queda nada, solo la piedra. Y la piedra creció y se volvió un gran monte que llenó toda la tierra. Es que es el Dios del cielo levantará un reino en esta tierra, el cual nunca será dejado, nunca será destruido, será el reino eterno de Dios. ¿Quieren estar ahí? Amén. El reino de Cristo, ese es el que está a punto de venir, la segunda venida de Cristo. Si la piedra hubiera golpeado la cabeza, significaba que la segunda venida de Cristo iba a ser en el tiempo de los babilonios. Si la piedra hubiera golpeado el vientre de bronce, significaba que la segunda venida de Cristo iba a ser en los tiempos de los griegos. Pero el hecho de que la piedra golpea los pies es porque la segunda venida de Cristo sería en la época del mundo dividido. ¿Qué pasó? Resulta que, me voy a adelantar aquí un poquito,
para que entendamos esto allí enseguida. Europa, todo esto era el Imperio Romano. Todo esto era la bestia terrible de 10 cuernos, todo esto. Pero resulta que, aquí dice, en cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros. Ese otro que se levanta, ese cuernito pequeño que se surge por ahí y crece más que todos ellos, ahora van a ver quién es. Pues resulta que en el año 476, todo esto, Imperio Romano, se destruyó. ¿Y quiénes lo destruyeron? Los ataques de los pueblos bárbaros, que unos lo atacaban desde el norte y otros por el mar Mediterráneo. Los 4 primeros se llamaron Alárico, Gensérico, Atila y Odoacro. Y entre esos 4 generales de 4 pueblos bárbaros destruyeron al Imperio Romano. Y en el año 476, el último de los emperadores se llamaba Pequeño Augusto, porque era un niño. Le decían Augustulo, que significa Pequeño Augusto. Él dimitió de su cargo, se quitó la corona y desapareció el imperio para siempre. Y el lugar que ocupaba el territorio romano, todo este territorio, dice que la cuarta bestia es un cuarto reino, el cual será diferente. ¿Por qué Roma fue diferente? Porque Babilonia fue una monarquía, tuvo reyes: rey Nabonido, rey Nabopolassar, rey Nabucodonosor, rey Belsasar, era monarquía. Medo-Persia, otra monarquía, rey Darío, rey Ciro, Jerjes, Artajerjes, o sea, era monarquía. Grecia, monarquía, el rey Menelao, el rey Filipos, los reyes de los griegos. Pero Roma nunca tuvo reyes. Roma comenzó como una república y después se hizo imperio. Entonces quien gobernaba era el emperador. Pero el emperador no podía hacer lo que quería. Nabucodonosor decía: al horno de fuego sin preguntar. Pero el emperador romano, para hacer algo, él tenía que llevarlo al Senado y hablar allá y convencer a los senadores para que le aprobaran lo que él quería hacer. O sea, comenzó una forma de gobierno muy parecida a lo que tenemos hoy en día. Los presidentes tienen que ir al Congreso, exponer sus ideas, a ver si las aprueban, y si las aprueban, se las dejan hacer. Entonces, en ese tiempo era el Senado. Y eso es un reino diferente. Hoy en día la forma de gobierno en muchos de los países del mundo viene de la época de los romanos. Hoy en día se llama democracia, pero sus inicios fueron en los tiempos del imperio. Entonces, un reino que será diferente de todos los demás reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Pero de aquel reino se levantarían 10 reyes. Esos son los 10 cuernos, son los 10 reyes. Y ahí están. Ya Europa nunca más se vio como un solo reino. Tuve la oportunidad hace más o menos, un poquito menos de un mes, de estar en España y en Bélgica predicando. Y en ambos lugares hay sitios donde hay ruinas romanas. Y las ciudades se construyen y las ruinas romanas las dejan allí. Puede haber un conjunto de apartamentos y en el patio interior del conjunto de apartamentos hay un arco romano. Y ahí lo dejan, patrimonio de la humanidad, y hace parte allí, no lo destruyen, pues vamos a arrasarlo para construir más edificios. No. Eso queda allí y hay una placa que dice: esto es de la época de Augusto César, o de la época de Octavio, o de la época de fulano, de qué año, y esto era parte de un acueducto, y esto era parte de una muralla, de un fuerte, lo que fuera. Y está toda Europa llena, hasta inclusive en España. Aprendí algo que me explicó un pastor. Me dice: los romanos, venían las legiones romanas a un territorio y conquistaban ese territorio, lo militarizaban, construían su fuerte allí y dominaban todo ese lugar. Y cuando ya el lugar estaba dominado, mandaban traer suministros de ellos, y una vez que el lugar estaba conquistado, entonces construían caminos, pero los construían del lugar conquistado hasta el anterior lugar que habían conquistado. Conectaban de allá para acá. Luego de ese lugar se extendían a otro lugar y conquistaban acá. Y una vez que establecían la conquista, ahora construyen el camino del lugar conquistado hacia el último que habían conquistado. Y así iban extendiéndose del lugar nuevo al lugar anterior que habían conquistado. Entonces de ahí se desprendió la expresión: todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de Roma. Es decir, su primer lugar fue Roma. Y cuando conquistaron allá,
El primer sitio conquistado, construyeron el camino de ese lugar a Roma. Y de ahí conquistaron, y de ese lugar al anterior. Y del lugar al anterior. Cuando vinieron a ver, tenían tantos laberintos de camino, pero todos los caminos iban ¿hasta dónde? Al punto de partida. Todos los caminos conducen a Roma. De ahí el origen de la expresión. Me lo explicó un pastor dando un curso de historia de allá, de todo esto de los romanos. Dice, por todo esto estuvieron las legiones romanas aquí y dejaron muchas cosas. Entonces, pero hoy en día, eso que fue el Imperio Romano, ahora son puros pedacitos. Y los pueblos que lo ocuparon en el año 476 en adelante fueron los anglosajones, hoy se llama Inglaterra. Los francos, hoy se llama Francia. Los visigodos, en el norte de España. Los suevos, hoy se llama Portugal. Los vándalos, en el sur de España. Luego tenemos los alamanes o germanos, es Alemania. Burgundios, hoy Suiza. Ostrogodos, hoy Austria. Los lombardos, el norte de Italia. Y los érulos, el sur de Italia. Entonces estos fueron los nombres originales de los 10 pueblos, ¿verdad? Anglos, francos, o también le llamaban Galia, esto le llamaban la Galia, o galos, pero ahora le llaman francos, visigodos, suevos, vándalos, germanos, burgundios, ostrogodos, lombardos y érulos. Todos estos pueblos destruyeron al Imperio Romano y ellos ocuparon el territorio que fue del Imperio Romano. Entonces estos son los 10 cuernos. ¿Está bien? Estos son los 10 cuernos. Entonces tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los 10 cuernos. En la estatua, cabeza de oro, pechos de plata, vientres de bronce, piernas de hierro. Y los 10 cuernos, los 10 países, es la parte del reino de barro. Pero nota que tiene algo de hierro. ¿Y qué era lo que representaba el hierro? ¿Qué imperio representaba el hierro? Roma. Ahora pregunto, ¿algo de Roma se coló en la historia de los 10 pueblos? Y esos 10 pueblos, aunque ya Roma se había destruido, ellos tuvieron una herencia de Roma durante siglos y siglos y siglos de la Edad Media. ¿Qué tuvieron de Roma? La religión romana. Ya el imperio se había destruido, pero la religión romana seguía. Por eso parte del hierro se cuela en el barro entre los 10 dedos. Es decir, Satanás logró que su imperio, con el que dominó el mundo y lo aterró, parte de esa herencia fuera un legado hasta la segunda venida de Cristo, porque es en los tiempos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro, que llega Cristo. Hoy tenemos todavía cosas de Roma entre nosotros, y me refiero a Roma papal. Ahora bien, nos devolvemos un poquito ahora. Aquí está la bestia. Vamos a ver las características ahora de la bestia. Noten una cosa. Esta bestia, si vamos primero por acá, de la que estaba ahí, el león es Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia y la bestia de cuerno es Roma. Pero en Apocalipsis 13 tenemos una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Lo voy a anotar aquí. La bestia que aparece ahora en Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. ¿Cuerpo de qué? Leopardo. Patas de oso. Y tiene boca de león. ¿Ustedes qué notan ahí? ¿Qué será lo que Dios nos quiere decir con las características de esta bestia? ¿Bestia? ¿Qué es lo que representa bestia en el Apocalipsis? Reinos. Reyes se levantarán sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántas cabezas suman las 4 bestias? ¿Cuántas cabezas tiene el león? Una. ¿El oso? ¿Cuántas cabezas tiene el oso? ¿Y una el león? ¿Cuántas van? Van 2. ¿El leopardo cuántas tiene? 4. ¿Y dos que llevaba? ¿Y la bestia terrible? 7. O sea que la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas, que es la sumatoria de las cabezas de las 4 bestias. Y esta bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas
y 10 cuernos, cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león. ¿Qué nos está queriendo decir Dios allí? Cuando ya en Daniel dijo, el león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el leopardo es Grecia y la bestia de cuernos es Roma. Pero luego en Apocalipsis 13 aparece una bestia con 10 cuernos, 7 cabezas, cuerpo de leopardo, pata de boca de león. ¿Qué nos quiere decir Dios ahí? Que esa bestia que surgiría en el tiempo de Apocalipsis, ¿qué es lo que significa bestia? Un reino, un poder, una potencia. Las características de ese poder serían una mezcla de los imperios paganos de la antigüedad. Sea lo que sea que es la bestia, Apocalipsis 13, sería un poder que heredaría características de los 4 imperios paganos de Daniel. Es una mezcla. Entonces, quiere decir que heredaría los 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Los 10 reinos. O sea que heredaría los 10 reinos. Este poder heredaría los 10 reinos. Heredaría el territorio que fue del Imperio Romano, toda Europa. Este poder que significa la bestia, Apocalipsis 13, él hereda el territorio. Este territorio es mío. Y ahora van a ver cuál es. Cuerpo de leopardo, tiene características de Grecia. El oso es Medo-Persia, heredaría características de Medo-Persia. Y el león es Babilonia, heredaría características de Babilonia. Sea lo que sea que es la bestia, sería un poder, un reino que heredaría características de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Alguien lo dijo de esta manera: tomemos las 4 bestias de Daniel 7, las metemos en una licuadora y cuando salió eso, una mezcla. Nuevamente, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Apocalipsis 13:1. Entonces, ya vimos la apariencia de la bestia. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus 10 cuernos 10 diademas. Entonces, el hecho de que la bestia surja del mar, el mar representa muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Primera característica, lugar de su surgimiento. Surgiría en un lugar del planeta densamente poblado por muchedumbres. Habría distintas naciones, habría distintos pueblos y se hablarían distintos idiomas. Lugar de su surgimiento. Segunda característica, tiempo de su surgimiento. ¿En qué época surgiría esta bestia? Esta bestia se levanta. Nota que tiene los 10 cuernos. ¿Qué tienen los 10 cuernos? ¿Qué tiene cada cuerno? Tiene coronas. Los 10 cuernos tienen coronas. Y sobre sus cuernos 10 diademas. ¿Qué es lo que representan los 10 cuernos? Los 10 reinos. Y el hecho de que esos cuernos ya tengan su coronita cada uno, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Que cada pueblo tiene su rey. Ya tienen rey cada uno. En el tiempo del Imperio Romano, cada uno de esos pueblos podía tener su rey. Sí. O sea, el Imperio Romano, y allá en Tarsis, que es España, se levanta un rey. Las legiones romanas van a dejar eso. ¿Ah? En el tiempo que el emperador romano gobernaba, ¿usted cree que se iba a permitir en el territorio del Imperio Romano que se levantara un rey por allí en uno de esos pueblos? No. Entonces, el hecho de que los 10 cuernos ya tienen sus coronas significa que ya cada pueblo tiene su rey. Y solamente pudieron tener cada uno de esos pueblos sus reyes cuando el Imperio Romano había caído. Por lo tanto, el tiempo de su surgimiento es posterior al año 476. Queda descartada la Unión Soviética. No existía la Unión Soviética. Queda descartada
Las Naciones Unidas, no habían fundado las Naciones Unidas. Al año 476, cuando el Imperio Romano se cae y cada pueblo de Europa, suevos, lombardos, burgundios, anglosajones, nombran su propio rey, porque ya no hay emperador, y ellos nombran sus reyes, no existían las Naciones Unidas. La supercomputadora de Holanda no la habían inventado, y Helena de White no había nacido. Entonces, quedan descartados todos esos sospechosos que dicen que es la bestia, y solamente hay un poder que se levantó en el territorio de Europa cuando todo el Imperio Romano había caído, y ahora gobernaban los 10 pueblos. Los 10 pueblos ya tienen sus coronitas, y el único poder que se levantó en Europa, el mar, muchedumbres, naciones, pueblos y lengua. ¿Por qué? Porque cada pueblo de esos habla su idioma. En Bélgica hablan francés y holandés. A 2 horas hablan alemán. A 2 horas hablan francés. En España se habla catalán, castellano, gitano. En España hay como 10 idiomas en el mismo territorio. Yo estaba predicando y estaban orando en otro idioma, porque hablan distintos idiomas ellos. Entonces, Europa hablan portugués, español y todos los idiomas de España, francés, inglés, alemán, italiano. Cada pueblo tiene su idioma. Así que Europa es el mar. Muchedumbres, el Imperio Romano se había caído, el Imperio Romano estaba superpoblado. Cuando se cae el imperio quedan los ciudadanos, pero se reparten de los distintos territorios. Muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Segunda característica, ya los cuernos tienen sus coronitas, o sea, ya estaban los reyes nombrados. Tercera característica, la apariencia de la bestia. El único poder que se levantó en Europa posterior al año 476 es Roma papal. El papado. El papado es una estupenda combinación de cristianismo y paganismo, porque la iglesia que Jesús dejó en Jerusalén fue la iglesia apostólica y se mantuvo fiel el primer siglo, y luego vino el segundo y tercer siglo, cuando por la predicación del evangelio de esta iglesia el Imperio Romano reaccionó con cruel persecución. Nerón, Diocleciano, Vespasiano hicieron decretos terribles para aniquilar a los cristianos. Eran echados a los leones en el circo romano, pero los cristianos morían cantando, y entre más cristianos mataban, más cristianos se convertían y más crecía el cristianismo. Entonces, para el año 313 sube al trono Constantino, el emperador, y Constantino se declaró cristiano y suspendió la persecución y declaró libertad de culto en el imperio en el edicto de Letrán. El edicto de Milán, edicto de Milán dice libertad de culto para todos los ciudadanos del imperio, nadie será molestado por sus religiones, no persigan más a los cristianos. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, ¿me va a matar a mí también? Ah, no, emperador, a usted no. Entonces Constantino entra a formar parte de la iglesia, y dice la historia que nombró varios pastores de la iglesia como altos dignatarios de la iglesia, como consejeros de estado, y él formó un consejo de gobierno que se llamó Sacrum Consistorium, o consejo sagrado, para que lo ayudaran a gobernar, y ahí nombró pastores de la iglesia que fueran sus consejeros personales. Y entonces, a cambio de que él les permitía a los pastores ayudarle a gobernar el imperio, él dijo, pero me dejan ser de la junta de iglesia. Y Constantino entró a ser parte de la junta de iglesia, y entró a la junta de iglesia a hacer cambios. Lo primero que hizo fue el 7 de marzo del año 321, el edicto de Constantino, que cambió el día de reposo. Descansen todos el venerable día del sol. Y la iglesia apostólica dijo, bueno, a Dios lo que le interesa es que le dediquemos un día, el que sea. La Biblia no decía así, pero la iglesia, dice la historia, los cristianos de Pérgamo, la tercera iglesia de Apocalipsis, vendieron por conveniencia los principios de fe y verdad que sus antepasados de Éfeso y Esmirna habían defendido a costa de sus propias vidas. Entonces la iglesia, que había estado viniendo apostólica, a partir de ahí comenzó a ser apostólica y romana, y vino la mezcla. Las creencias del imperio romano entraron al cristianismo, y se quitó la Biblia, y la iglesia comenzó a ser gobernada por cartas que venían de Roma. Y Constantino nombró al
pastor, que la palabra pastor en el original es obispo, al obispo de Roma como de una jerarquía superior, como jefe de todos los demás obispos de todas las demás iglesias. O sea, por ser de estar en la capital, usted va a mandar a los demás. Y ahí nace el papado, por idea de Constantino. Jesucristo nunca nombró a Pedro de papa ni nada de esas cosas. Entonces, lugar de su surgimiento, Europa. El mar, muchos nación, pueblo y lengua. El papado lo cumple. Segunda característica, tiempo de su surgimiento, cuando los 10 pueblos ya tienen coronitas, o sea, los 10 países ya tienen sus reyes. Eso pasó cuando el Imperio Romano cayó. ¿Quién se levantó en Europa cuando el Imperio Romano cayó? El cuerno pequeño. Dice que entre los 10 cuernos se usó otro cuernito pequeño, pero que después creció más que todos los demás. Hereda el territorio del Imperio Romano. Portugal fue católico en la Edad Media, España fue católico, Francia fue católico, Inglaterra fue católico, Italia fue católico, Alemania fue católico. O sea, toda Europa fue de la religión del papado. ¿Está claro? Entonces heredó el territorio, ya van 3 características. Cuarta característica, sería un poder religioso porque demandaría adoración. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, porque pedía adoración. Entonces, ahí van las características surgiendo poco a poco. Siguiente característica. Resulta que hablando de esto de la mezcla, de la apariencia de la bestia, que tiene, es una mezcla de animales. Vamos a ver qué heredó. Los 10 cuernos heredó el territorio de Europa. De Grecia heredó el cuerpo de leopardo. ¿Qué heredó de Grecia? Resulta que los griegos creían de esta manera. Mire la creencia de los griegos. Voy a anotarlo aquí en el tablero. Los griegos creían en un dios principal que se llamaba Zeus. Zeus era el dios principal. Los mortales estaban aquí en la tierra. Pero además de Zeus, los griegos creían en muchos dioses. De hecho, tenían un dios para cada cosa. En un libro de quinto de primaria encontré esta listica que lo voy a leer aquí. Hera, con H, era diosa del matrimonio. Poseidón era el dios del mar. Hestia era la diosa de las virtudes domésticas. Deméter, dios de la fertilidad de la tierra y la agricultura. Artemisa, diosa de la casa y del pudor y la inocencia. Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Atenea, diosa de la inteligencia y de la razón. Era la protectora de Atenas, de las ciencias y de las artes. En esa ciudad estaba el centro de culto, el Partenón, pues ella era su patrona. Hefaisto, dios del fuego y de los metales. Ares, dios de la guerra. Hermes, dios de los ladrones. ¡Wow! Los ladrones tenían su diosito también. Cuando salían a robar se encomendaban a su dios. Dice que era el mensajero divino que tenía alas en sus pies. Eros era el dios del amor humano o del erotismo. Dionisio, el dios del vino. A los borrachitos también tenían su dios. Entonces, esta creencia de los griegos, la iglesia de la Edad Media, ni usted ni yo andábamos por allí, eso pasó hace más de 1500 años. La iglesia hizo cambios y dijo: señores, este que está aquí no existe, eso es un dios falso. Entonces el verdadero Dios es el Dios del cielo. Entonces no es Zeus, es Dios. Una cosa más, los griegos creían que una persona que se destacaba por actos heroicos de valentía, al morir se convertía en un semidios y lo elevaban al nivel de semidios. Eso creían los griegos. Cada ciudad tenía una ciudad alta. El término ciudad alta en griego se decía acrópolis. Acrópolis es ciudad alta o ciudad elevada. En toda ciudad había una meseta y allá estaban los templos de ellos. Y allá estaba el dios que cuidaba esa ciudad. Una vez al año le hacían la fiesta a esos dioses.
Así que toda la gente subía esa colina y peregrinaban hasta allá, y allá le hacían los cultos, las ofrendas, los sacrificios y todo. Y luego bajaban a la ciudad a hacer la celebración de la fiesta al mejor estilo griego, con vino, borracheras, comilonas y mujeres. Así celebraban la fiesta a sus dioses, los griegos. Ahora mira esto. En la iglesia dice, no, el Zeus no existe, es Dios. Y estos señores tampoco existen. Pero en su lugar pusieron otros. Y le enseñaron a la gente, así como los griegos tenían un dios para cada cosa, que también existían otras deidades, una para cada cosa que también le podías pedir. Y así como los dioses griegos le tienen que pedir permiso al gran Zeus, estas deidades le tenían que pedir permiso a Dios para hacer el milagrito. ¿De quién estamos hablando? De los santos, lo que llaman los santos. ¿Y ustedes se acuerdan que hay uno para cada cosa? A ver, díganme algunos por ahí si se acuerdan. Siempre me dicen San Antonio. Ese es el único que se acuerdan. ¿San Antonio era para qué? Para tener novio. Por eso es el primero que se acuerdan. San Antonio. ¿San Francisco era para qué? El de los animales. San Rafael para los pescadores. Entonces, estos nombres, quienes más los recuerdan son nuestras abuelitas. Y yo me senté con una abuelita y le dije, abuelita, ¿usted se acuerda de los santos? Y me dijo, claro. Y me dijo alguno, me dijo, San Isidro Labrador para las cosechas, San Pancracio para el trabajo, San Antonio para los enamorados, San Marcos de León para apaciguar la ira. Hay una virgen que varía de nombre en cada país, pero es la de los conductores y los navegantes. La Virgen de las Mercedes es la de los reclusos. Los ladroncitos también tienen su santo, ¿verdad? Santa Edwige para adquirir casa. Santa Lucía para los ciegos. ¿Usted nota que hay? Santa Lucía, sácame esta basurita. ¿De acuerdo? Entonces, los griegos querían Zeus y un dios para cada cosa. La iglesia le dice a la gente, no, Zeus no existe, el dios principal es el dios del cielo y un santo para cada cosa. Y le pusieron a cada día del año un santo. Por eso el mandamiento, santificar las fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? La de todos los santos esos que tienen días en el año de festividad. Pero no se manda a santificar el sábado. Santificar las fiestas de las estatuas, pero no el santo sábado. Entonces, fíjate todos los cambios que se hicieron, ¿verdad? Por eso Pedro Infante, porque entonces la costumbre fue ponerle a los niños el nombre de acuerdo a la deidad que estaba el día que el niño nacía. Entonces, si era San Fernando y el niño nacía ese día, el niño se llamaría Fernando. Y si era niña, Fernanda. Candelaria, el día de la Virgen de la Candelaria, pero si era niño, Candelario. Y en México hay muchos Margaritos. Margarito, porque nació el día de Santa Margarita. Y si era San Juan, el niño se llamaría Juan, y si era niña, pues Juana. Y por eso Pedro Infante, en la canción de cumpleaños, dice que hoy venimos a celebrar el día de tu, no dice el día de tu cumpleaños, sino el día de tu santo. Como buen mexicano, y México es un país muy, muy católico. Entonces el día de tu santo, porque normalmente a la persona le ponían el nombre de acuerdo al santo de ese día. Entonces, nota cómo los griegos tenían una creencia, pero con este poder tendría cuerpo de leopardo, incorpora creencias de los griegos al cristianismo. Esto no existe, pero ellos se lo hacen creer a las personas. Y hay que pedirle. Y así como los griegos decían, este hombre se destacó por obras épicas de valor, lo elevamos a un nivel de semidios cuando moría. Hoy en día, siguiendo la costumbre griega, cuando una persona se destaca por una vida muy piadosa, al morir lo elevan al nivel de semidios y se llama ¿cómo? Canonización. Canonizar significa que lo vuelven santo. Entonces ya canonizaron a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, ya le puedes pedir, ya hay estatuitas, ya hay fotitos para que le pongas velitas, porque ya él es uno de esos, de ese nivel, ¿verdad? Según las creencias que le han incorporado a la iglesia, nada de eso está en la Biblia. Eso viene de los griegos.
Y las ciudades griegas tenían la Acrópolis. Hoy en día muchas ciudades tienen sus santuarios en la montaña. En la época del año que es la fiesta y toda la gente sube, hacen los cultos allá y después viene la fiestecita al buen estilo griego, con licor y mujeres incluidos, ¿sí o no? Si viniera alguno de estos patriarcas o de estos hombres de la Biblia o mujeres de la Biblia que supuestamente están celebrando y llegaran a una ciudad de esa, en plena fiesta de esa, y dirían que están celebrando la fiesta suya, ay no, pero esto no es así, todo el Dios no le agrada. La primera que quitaría eso sería la propia Virgen María. Como van a celebrar una fiesta a mí con todo esto como al estilo griego. ¿Qué más? ¿Qué heredó de Medo-Persia? Patas de oso. Resulta que hay muchas cosas, pero solo por ponerle un ejemplo, usted busca en el diccionario la palabra Mitra. Mitra dice dos palabras: deidad pagana. Había un dios llamado el dios Mitra, pero luego dice, resulta que la Mitra en la Biblia, lo voy a dibujar aquí abajito, no sé si alcanzan a ver, el sumo sacerdote tenía una mitra así, esto era de lino, y este era el sacerdote, y aquí decía santidad a Jehová. Esta mitra, no les gusta, es muy sencillita, vamos a buscar algo más elegante. Y resulta que el diccionario dice mitra, tocado alto y puntiagudo que usaban los antiguos sacerdotes persas. Por eso los obispos de Roma utilizan algo así, y aquí va la cruz, y es algo así, puntiagudo, la mitra. Viene de los persas. Y de Babilonia, ¿qué heredó? La boca. Boca de león. ¿Por qué tuvo que heredar la boca? Boca de león. El león es Babilonia. Entonces vamos a buscar la boca del león. En Daniel 2 encontramos al rey Nabucodonosor hablando, diciendo: tuve un sueño, se me olvidó, necesito que me adivinen qué soñé y qué significa. Si no, seréis descuartizados y su casa convertida en muladar. Daniel 3, he hecho una estatua de oro. Cuando suene la música, todos se tienen que arrodillar y adorar la estatua, y el que no la adore, al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego se mantienen firmes de pie, los echan al horno de fuego, no se queman. Aparece Cristo Jesús en medio del fuego y Nabucodonosor los manda a salir. Vengan Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y que los protegió antes que servir el edicto del rey. Por tanto decreto, y vuelve a hablar el león, que cualquiera que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. O sea que este rey, cada vez que hablaba, era: o hacen lo que yo digo o los mato, o se arrodillan o el horno de fuego, o me adivinan el sueño o los mando a matar. Babilonia, o el poder romano papal en la Edad Media, habló así: o hacen lo que yo digo o la hoguera. Hablaba como el león. Resulta que estudiando arquitectura en octavo semestre, séptimo semestre por ahí, estábamos en una clase de historia de la arquitectura y el tema se llamaba eclecticismo, y el profesor nos explicaba que eclecticismo es cuando se mezclan los estilos. A veces hacemos una casa y le hacemos arco español, pero ventanas de aluminio, rejas de hierro, y hacemos una mezcla de estilos allí, que le ponemos las ventanas de una manera, la puerta de otra manera, y se ve bonito porque todo es nuevo, pero la verdad es que ha mezclado los estilos. Entonces cuando se mezclan los estilos se llama ecléctico o eclecticismo. Y nos puso una tarea, dijo: vayan a tomar fotografías de la calle de ejemplos de eclecticismo. Y dijo: el mejor ejemplo de eclecticismo son los templos católicos. Y nos explicó: los templos católicos tienen columnas griegas, arco romano, alto relieve medo-persa o babilonio. O sea que en la arquitectura de los templos está una mezcla de los estilos de los imperios de la antigüedad. Casi todos tienen el arco redondo, ese arco es romano, pero las columnas son griegas. Entonces hay una mezcla de los estilos. Cuando yo escuché eso dije: un momentico, eclecticismo, claro, hay una bestia, cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león, eso es eclecticismo. Y me fui a los libros de historia y entonces comencé a comprender más este tema. Fíjate cómo Dios utiliza distintos medios para que uno vaya comprendiendo. Entonces ya van varias características, ¿verdad? Siguiente característica: perseguiría a los santos y los vencería. En la Edad Media
con la Inquisición hubo muchas y muchas muertes por no acceder a aceptar el poder de Roma papal sobre ellos, porque se prohibía la lectura de la Biblia. Dice también, otra de las características es que hablaría blasfemias. Abriría su boca en blasfemia. Primero que todo hay que definir qué es una blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Pues abriría su boca en blasfemia contra Dios, los que moran en el cielo y su trono. Entonces, para entender qué es una blasfemia, vámonos a San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 10, 32 y 33. San Juan 10, 32 y 33. Evangelio según San Juan 10, 32 y 33. Dice, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿qué es blasfemia según la Biblia? Siendo hombre te haces Dios. Eso es blasfemia. Ocupar el lugar de Dios. ¿Qué otro ejemplo tenemos en la Biblia de blasfemia? Marcos 2. Marcos capítulo 2. Estaba Jesús en una casa predicando. Marcos 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿qué es blasfemia? Pasarse por Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecado? Dios. Pero la iglesia le enseñó a la gente: tienen que venir aquí al confesionario, me dice los pecados para darle la absolución. No, que porque es que el sacerdote es el intercesor. Peor. ¿Quién es el único intercesor ante Dios? Cristo Jesús. Así que no hay por dónde. Eso es una blasfemia. En Mateo 23, creo que es el 9. Mateo 23, creo que 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Por qué le va a decir a otra persona Padre? Si el Padre es el que está en los cielos. Así que blasfemia es todo aquello que trate de reemplazar a Dios en la tierra. El acto de perdonar pecados, cambiar la ley de Dios, intentar cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dios dio una ley escrita con su propio dedo, ellos la cambiaron. El segundo mandamiento fue quitado, el cuarto fue cambiado y el 10º dividido en 2 para que volvieran a ser 10. Pero no estamos, nadie puede cambiar la ley de Dios, solo Dios. Hablaría blasfemia. Ahora bien, tendría poder sobre toda tribu, pueblo y lengua, sí señor. Su dominio se ha extendido en todo el planeta. Las últimas características son que tendría poder para actuar 42 meses. Resulta que en la Biblia, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Entonces el tiempo de la profecía está dado en días, pero eso equivale a años. Y dice que actuaría 42 meses. A ver, no sé dónde escribir ahora. Voy a hacerlo aquí en este pequeñito. 42 meses. ¿Cada mes cuántos días tiene? El calendario judío contaba con meses de 30 días, todos. 30 días. Ahora bien, 42 por 30, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. Y bajamos de este 0. 1260 días. Tendría poder para actuar 1260 días proféticos, o sea, 1260 años. Ese tiempo se extiende, y como ya ocupé todo el tablero, voy a hacerlo aquí, traten de concentrarse. Arrancó en el año 538. En el año 538 comenzó lo que se llama el
todas las tribus de Europa, o sea, todos estos pueblos que ocuparon el territorio del Imperio Romano, lombardos, visigodos, érulos, anglosajones, alamanes, suevos, burgundios, todos ellos, todos se fueron uniendo al papado. El primero fue el rey de los francos, Clodoveo, y todos los demás se fueron adhiriendo y aceptando la fe que el papado les imponía, supuestamente el cristianismo. Entonces, el último que se sometió fueron los ostrogodos, y el rey Odoacro lo hizo el día 10 de febrero del año 538. Y ese día, a partir de ese momento, nadie se le opuso al pontífice de Roma en toda Europa. Tenía ejército el papado. Toda Europa era dueño y señor. La profecía decía, actuaría 42 meses. Pasándolo a días son 1260 días, o sea, 1260 años. Si comenzamos a contar a partir del año 538, 1260 días, le sumamos al 538, le sumamos 1260 años, eso nos da 8, 6 y 3, 9, 5 y 2, 7, 1, 1798, aquí está, 1798. ¿Qué estaba pasando en 1798? La Revolución Francesa. Y dice que ese poder actuaría libremente por 1260 años. Aquí están los 1260 años. Total poder absoluto del 538 a 1798. Pero otra de las características que se cumplió es que vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo recibió la herida de muerte una de esas cabezas? Resulta que en 1798, en plena Revolución Francesa, el general Berthier estaba acantonado al norte de Italia con las tropas francesas, y recibe una carta de Napoleón Bonaparte donde le ordena entrar a la ciudad de Roma y arrestar al Papa Pío VI. Aunque era invierno, Berthier cruza los Alpes en pleno invierno con el ejército francés, entra a la ciudad de Roma y arresta al Papa Pío VI. Retiró el anillo que le daba el poder pontifical, decomisó los territorios pontificios de Roma, fueron decomisados para el directorado francés, y el Papa fue llevado a París, encadenado según las órdenes de Napoleón, y de ahí fue desterrado a una isla y allá murió al año siguiente. Y ahí se acabó el poder del papado. Había sido profetizado que tendría poder por 42 meses, o sea, 1260 años. Pero lo más impresionante de la profecía, pastor, es que el general Berthier entra a Roma y arresta al Papa el día 10 de febrero del año 1798, y el poder había comenzado el 10 de febrero del 538. Exactamente, milimétricamente, fueron 1260 años y ni un segundo más. Y a partir de ese momento, de 1798 para acá, el papado quedó herido. En Europa, Napoleón Bonaparte cerró la Inquisición. La Inquisición siguió funcionando en las colonias de América por el poder de España que había en Latinoamérica. Tuvimos Inquisición hasta 1800 algo. Pero en Europa, en 1798, Napoleón Bonaparte clausuró la Inquisición. Ahora, les tengo una noticia. Juan Pablo II, antes de morir, reabrió la Inquisición. Las oficinas de la Inquisición están abiertas. ¿Qué significa la palabra Inquisición? Significa averiguación. ¿Y por qué las reabrió? Porque hay que averiguar y hay que investigar los casos de pederastia. Entonces la Inquisición está funcionando, tienen internet, tienen computador, tienen YouTube. Ahí ven al Bullón predicar, ahí ven a Esteban Bol predicar, y yo no sé si me verán a mí predicar. Así que, hermano, estamos en peligro, porque se levanta pronto una nueva persecución, y ese es el tema de mañana, y va a ser en Estados Unidos que se va a levantar, donde ustedes viven. Así que el tema de mañana no lo puedes perder. Y ahí van 11 características, hermano. La número 12 tendría un número. Vamos a ver.
Aquí a manera de repaso, ahí está. Intentaré cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. La Biblia dice: acuérdate de guardar el día santo de reposo. El cuadro pequeño dice: no, por mi divino poder abolí el sábado y les ordeno santificar el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia. Ahí está eso en este libro. Oprimiría a los santos durante la Edad Media. 150 millones de personas más o menos fueron muertos por la Inquisición. Hitler solo mató 6 millones y se considera un holocausto. Y el poder romano papal mató 150 millones en esos 1260. En el 533, Justiniano, emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debería ser reconocido como cabeza de la Santa Iglesia. Este decreto comenzó a tener vigor en el 538, cuando los ostrogodos fueron los últimos en reverenciar este poder. Ahí está, decreto justiniano, y aquí está el Papa llevado a prisión. El 10 de febrero de 1728, Berthier, general de la Fuerza Revolucionaria Francesa, se entró en Roma y reapresó al Papa, retiró todos los poderes y vendió sus bienes. La bestia tiene un número, la última característica. ¿Dónde está ese número? Que en el código de barra, que en la cédula, que van a salir unos billetes nuevos, que no sé qué, que no sé cuánto. Que el chip. ¿Han oído hablar del chip? Y todo el mundo, el chip, yo no me debo poner el chip. Imagínate que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga el chip. Para lo que cuesta piratear el bendito chip. Se lo consiguen piratear, no digan que no. Así que por ahí no es la cosa. La bestia tiene un número y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que si tú quieres saber dónde está el número, ¿dónde lo tienes que buscar? La bestia tiene un nombre, nombre de la bestia, y el número está en su nombre. No lo busques en el código de barras, ni en el chip, ni en la cédula, ni en unos billetes nuevos que van a sacar. No. Si por la cara de los billetes fuera la marca, tenemos la marca de Thomas Jefferson, de Abraham Lincoln, de George Washington, que son los que están en los billetes que ustedes usan, ¿sí o no? Pero eso no tiene nada que ver con tus creencias religiosas. El número está en su nombre. Entonces tenemos aquí, el número está en su nombre. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre que. Entonces mira una cosa, el número está en su nombre y el nombre es un nombre que. Entonces no es cualquier nombre. Entonces sacan el número 666 en italiano, Giampaolo II. Entonces en griego sacan el 666 de Giampaolo II. Pero llamarse Juan Pablo II, ¿eso es una blasfemia? ¿Es estar en lugar de Dios llamarse Juan Pablo II? Pues eso no es una blasfemia, aunque saquen el 66 de ahí. Hombre latino, sacan el 666. Yo soy un hombre latino y ustedes también. Eso no es una blasfemia ser un hombre latino. Iglesia, eclesía, no sé qué, tampoco. Eso no es una blasfemia. Tenemos que buscar un nombre que sea blasfemo, o sea, un nombre que trate de ocupar el lugar de Dios. Entonces, de todos los nombres que andan circulando por allí, no cumplen el requisito de que sea un nombre blasfemo. Y la Biblia dice que el número está en su nombre y que su nombre es un nombre blasfemo. Y el único nombre que llena esa característica es la siguiente. Mira lo que dice la enciclopedia de Microsoft. Con el Papa León I, año 440, las prerrogativas del papado fueron articuladas de palabra y obra con renovadas energías. Para entonces el canon de la sucesión apostólica, propuesta a finales del siglo II, Jesús ya se había ido hace rato, o sea que Jesús no puso eso ni los apóstoles, finales del siglo II, o sea, hacía 100 años que se había muerto el último, como norma de ortodoxia y legitimidad se desarrolló en plenitud, y León pudo explotarlo como sucesor de Pedro, es más, como vicario de Pedro. Entonces, en el año 440 se comenzó a utilizar el título papal vicario de Pedro, que significa representante de Pedro.
vicario de Pedro. Pero mira, año 440 y en el año 1198 el legado de los gregorianos alcanzó su cenit con el Papa Inocencio III. Año 1198, desde el 440 hasta el 1000, aquí han pasado casi 600 años, cuya energía y capacidad le convirtieron en la personalidad religiosa más importante de la sociedad europea de su tiempo. Fue el primer papa en hacer uso consistente del título vicario de Cristo. Así que vicario de Pedro, desde que se fue Jesús y murieron los apóstoles, pasaron 400 años y comenzaron a usar vicario de Pedro, y 600 y tantos años vicario de Cristo. Nota que actúa como lento. ¿Sabe por qué actúa lento? Porque heredó las 7 cabezas, los 10 cuernos, el cuerpo de leopardo, patas de oso y la boca de león. Pero hubo algo que no heredó de las 4 bestias. ¿Qué no heredó? ¿Qué no heredó de las 4 bestias? Las alas. No tiene alas. Y las alas representan la velocidad. El león tenía 2 alas, la velocidad con que Nabucodonosor conquistó el mundo de aquella época. Pero el leopardo es más veloz que el león, y además de eso tenía 4 alas, porque Alejandro Magno fue más veloz que Nabucodonosor conquistando el mundo. Pero la bestia no tiene alas. La bestia hace algo hoy y dentro de 80 años hace otra, y dentro de 50 años hace otra, y no se nota. Nadie nota los cambios, pero los está haciendo. ¿Sabían ustedes que Juan Pablo II había reabierto la Inquisición? ¿No lo sabían? Pues ya lo saben. Los cambios son lentos, no se nota, pero los está haciendo. Ahora, vicario de Cristo. ¿Qué significa el nombre vicario de Cristo? Vicario significa representante, representante de Cristo. Y este título, en latín, lo utilizan vicario filii Dei. Que los periodistas le dicen: el vicario de Cristo bajó del avión, el vicario de Cristo ha pisado la tierra. Y vicario de Cristo significa representante de Cristo. Ahora yo te hago una preguntita: ¿quién es el representante de Cristo aquí en la tierra? Cuando Cristo se fue, ¿a quién nos mandó? A que lo representara. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo. Él es el que está aquí. O sea que se fue Dios Hijo, y 10 días después vino Dios Espíritu Santo. Porque solo Dios puede reemplazar a Dios. Entonces el representante del Hijo de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Pero hay una persona que dice: no, no soy yo. Yo soy el representante del Hijo de Dios. Y ocupa el lugar. Vicario filii Dei. En latín no hay U, se reemplaza por V. Si lo dudan, busquen en internet fotografías de la Capilla Sixtina de Roma. Y hay un frontón circular en la cúpula del centro que dice Petrus y Pablus, y en vez de U es B. Ahí lo pueden ver en la fotografía. Entonces, dice Apocalipsis 13:18: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Cuente el número de la bestia. El número no te va a aparecer así, los 3 números, hay que contarlo. Entonces, en el nombre, el título, la bestia tiene un nombre, y en el nombre es su nombre blasfemo, y el número está en su nombre. ¿Ustedes ven números por aquí? Sí. Son números romanos, porque como está en latín, entonces el número son romanos. ¿Cuánto vale la B? La I, la C. Ahí están. La I vale 5, 1, 100, 1, 5. La L vale 50, la L vale 500. Vamos a contar. El número está en su nombre, y el nombre es su nombre blasfemo. 500, 600, 650, 655, 660, 661, 662, 663, 664, 665 y 666. 12 características, no nada más el número. Lugar de su surgimiento, tiempo de su surgimiento, sería un poder religioso, ya que demandaría adoración. La apariencia de la bestia, heredaría características de los imperios paganos de la antigüedad, dominaría pueblos, naciones y lenguas, actuaría 42 meses, tendría una herida muerta en una de sus cabezas. La herida mortal sería sanada y toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Hoy en día el papado ya fue aplaudido aquí en el Capitolio, en el Congreso.
¿Y qué es lo que se hace en el Congreso de Estados Unidos? Y ya vino, ya habló y ya aplaudieron. Está cerca, hermano. El tema de mañana es sobre eso. ¿Qué otra característica tenemos? Perseguiré a los santos del Altísimo, los vencería. Y tendré un número. Ahí están las características. Ahora bien, el Señor, ¿qué espera de ti? Que hagamos ahí. ¿Qué hacemos? El reino de los cielos está para llegar. Esa es la piedra que va a golpear los pies. También tengo otras ovejas que no son de este redil. En los demás rediles el Señor tiene mucho pueblo. El grueso del pueblo de Dios está allá, hermanos. Yo estaba allá. Yo no sabía nada de esto, ni mis tías hacían el rosario todos los días. Éramos de allá, pero como nadie nos había explicado. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Eso de que no, Dios tiene su pueblo en todas las iglesias y cada uno se va a salvar en sus iglesias, eso no es bíblico. Él no dice, tengo ovejas en todos los rediles y cada oveja se va a salvar en cada redil. Así no dice. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas ovejas que son mías, las debo traer. Oirán mi voz. ¿Cómo oyen la voz de Él? A través del Espíritu Santo. Tú no estás oyendo la voz de Alberto Lacarro. El Espíritu Santo es el que te está diciendo, ¿vas a seguir en una iglesia que está yendo por un camino equivocado, antibíblico? ¿O vas a comenzar a formar parte del pueblo que Dios está formando en esta tierra? Aquellas también debo traer. Oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. Mira cómo Dios llama a esas personas. Mucho, el grueso del pueblo de Dios está allá, hermanos. Dios dice, tú eres pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y también no recibas parte de sus plagas. Este tema es muy difícil de explicar porque yo siento dolor, porque yo recuerdo cuando a mí me lo explicaron todo el dolor que yo sentí, porque estaban hablando de mi iglesia. En otro lugar, una persona se colocó de pie y dijo, Alberto, no vengo más a estas conferencias. ¿Así? ¿Por qué? Dijo, porque lo que tu religión enseña ofende mi religión. Y era una persona que ya le conocía por su nombre. Eran 22 noches de conferencia, eran 3 semanas de conferencia, así que ya lo conocía, se llamaba Ricardo. Y dijo así delante de todo el mundo, no vengo más. Hoy es el último día que vengo a esta conferencia, porque lo que tu religión enseña ofende mi religión. Y mientras él hablaba, yo en mi mente decía, Dios mío, ¿qué contesto aquí, Señor? Dime qué contesto, ¿qué dijo aquí? Y el Espíritu Santo te contesta. Porque yo lo aprecio mucho. Le dije, Ricardo, es verdad que lo que la Biblia dice es verdad que lo que la Biblia dice ofende tu religión, porque lo que estoy diciendo yo no lo estoy diciendo a mí, está aquí. Así que lo que Dios puso en mi corazón fue, es verdad que lo que la Biblia dice ofende tu religión, pero te has preguntado cuánto ha ofendido tu religión a Dios. Persiguiendo a los santos del Altísimo, quemándolos en las hogueras, pretendiendo cambiar los tiempos y la ley, pretender quitar a Cristo y poner un ser humano en su lugar, decir que el intercesor es María cuando María nunca se subió a una cruz. El que se subió a una cruz por ti fue Cristo Jesús. ¿Te has preguntado cuán ofendido está Dios con tu religión? Y dijo, no lo había pensado así. Se sentó y no falló ni una noche hasta el final. Allí estuvo Ricardo con toda su familia. No es fácil decir esto, hermanos. Ahora, hay personas que escuchan este tema y dicen, no me gustó porque se puso a hablar mal de mi iglesia. Un hombre iba en su automóvil por una carretera y en una curva le sale un auto en su carril de frente a toda velocidad, y cuando él se ve ese auto que viene contra él lo que hizo fue girar, se sale un poco de la carretera, el otro auto giró hacia el centro, se esquivaron por poco
y se cruzaron a toda velocidad, y el otro le gritó algo, pero él lo último que escuchó fue cerdo. Se ofende y le grita: más cerdo es usted que está, y le dijo grosería. Cuando el hombre vuelve a mirar hacia el frente, tremendo cerdo gordo echado en la mitad de la carretera. Y cuando lo ve encima, él lo que hace fue girar y chocó contra un árbol. Se bajó un poco golpeado, mareado, y ve el cerdo en la mitad de la vía, ve las marcas de neumático del otro automóvil que venía en su carril, pero por esquivarlo se entró al carril de él, y ve las marcas de neumático, y entonces pensó: el señor del otro auto me gritó que yo era un cerdo, o me habrá gritado cuidado con el cerdo. Se quedó pensando. Así que el hombre tal vez se sintió ofendido, y vamos a ver que el otro no lo estaba ofendiendo, le estaba avisando. Le estaba avisando. Así que esperamos que el tema de hoy nadie se sienta ofendido. Solo Dios te está avisando. No sientas que Dios te está queriendo ofender. Dios te está avisando. En Chicago, una jovencita sale de una fiesta un sábado en la noche, 1:30 de la mañana. Se sube a su auto y toma la freeway rumbo a su casa, más o menos a 30 minutos. Y mientras va por esa hora de la madrugada, adelante va un gran camión. Ella cambia de carril, le señala las luces y comienza a rebasarlo. Una vez que lo rebasa y ve que en el espejo retrovisor aparece el camión detrás, vuelve al carril. Pero nota luego que este camión, sus luces se comienzan a acercar hacia el autito de ella, acelerando, viene para encima de ella. Entonces ella se aparta para que el camión pase. Pero el camión también se apartó, o coincidimos, así que ella vuelve al otro carril, pero el camión también cambia de carril y se sigue acercando y se le viene muy encima. Y ella lo que piensa es: este hombre de este camión me quiere hacer un daño. Claro, me vio pasar y ve que voy sola y algo me quiere hacer. Tengo que escapar, debe ser un pervertido. Y acelera, pero su autito pequeño, las ruedas del camión eran muy grandes y se le venía encima. Así que ella comienza a aumentar la velocidad, rebasa los límites de velocidad, ya va a 80 millas por hora, y el camión muy encima de ella ya va llegando a las 100 millas por hora, y lo que más quiere es que un policía la pare para que la salga del camión. Pero no hay nadie en la carretera, y dice: ¿Dónde busco refugio? ¿Dónde a esta hora encuentro personas? Estoy sola aquí. Y ve que en la siguiente salida hay una gasolinera. Dice: en la gasolinera siempre hay gente cargando combustible. Así que toma la salida a toda velocidad, pero el camión también toma la salida a toda velocidad y se viene detrás de ella. Y ella mira, dice: este hombre no se quiere dar por vencido. Sale de la autopista y cruza el semáforo en rojo. Allá ve la gasolinera y hay 2 autos cargando gasolina, y dice: allá hay gente, me van a ayudar. Así que entra a la gasolinera a toda velocidad gritando: ayúdeme por favor, alguien que me ayude. Frenó, pero por el espejo ve que el camión viene detrás de ella y también entra a la gasolinera y frena detrás de ella. Ella se quiere quitar el cinturón de seguridad, pero el nerviosismo no la deja. Al fin encuentra el switch se baja y ve que este hombre grande del camión se baja con un hierro en la mano y viene contra ella, y ella gritando a los demás: por favor, que alguien me ayude. Caminando hacia atrás cae al suelo, y el hombre de la varilla llega a su auto, abre la puerta trasera, mete la mano, saca a un hombre, lo tira al suelo y le pone el pie en el cuello y levanta el hierro y le dice: señorita, ¿se encuentra bien? Ella no entiende. Ese hombre que hacía en su auto. Y el hombre le dice: señorita, yo la vi cuando usted pasó frente a mí, y vi que detrás del asiento delantero, atrásito, acurrucado, iba alguien ahí escondido detrás de usted, y le alcancé a ver algo que brillaba en su mano, y dije: esta persona que va en ese auto no sabe que detrás lleva a alguien escondido.
tiene un cuchillo, le voy a avisar. Entonces yo aceleraba para alcanzarla, para avisarle, pero usted más corría. Y entre yo más aceleraba para avisarle que llevaba ahí un intruso, usted más corría y yo no la podía alcanzar. Hasta que yo dije, que se vaya allá ella. Pero después pensé, tengo una hija de su edad, no me gustaría, si fuera mi hija, no le daré por vencido. Y la seguí persiguiendo, porque yo tenía que avisarle que usted estaba en peligro. Así que llamaron a la policía, le toman las huellas de este hombre, y era un violador que acostumbraba ver fiestas, se escondía, seleccionaba a la víctima que llegaba solita y entraba al auto, se escondía detrás, y cuando la joven se iba, le ponía un cuchillo al cuello, las violaba y luego las mataba. Ya había matado a 4, ella iba a ser la número 5. Pero el conductor del camión la salvó algún daño y huía de él. Queridos amigos, el Señor no te está persiguiendo, el Señor lo que te quiere es salvar. Salid de ella, pueblo mío. Yo no sé si tenemos visitas con nosotros esta noche, pero sí voy a preguntar: ¿te gustaría dejarte alcanzar del Señor a través del estudio de la palabra de Dios, que es la lámpara que te muestra la luz, la verdad? ¿Te gustaría decir esta noche: Señor, sálvame, me quiero dejar alcanzar de ti? Yo quiero ver las manos en alto de las visitas, que yo quiero orar por usted. ¿Hay alguna visita aquí que le quiere decir en respuesta al Señor: Señor, gracias por mandarme este mensaje de hoy? Terrible, pero es verdad. ¿Le gustaría orar conmigo? Quiero ver las manos en alto de las visitas. Ahí tenemos visita por aquí. ¿Sí hay visitas? ¿Le gustaría pedirle a Dios: Señor, ilumíname para saber qué debo hacer en una situación como esta? ¿Te gustaría escuchar esa voz que dice: salid de ella, pueblo mío? ¿Tenemos a alguien para orar? ¿O no quieres salir de ahí? ¿Te quieres quedar allá? ¿Hay alguien? No hay nadie. Bueno, así le pasó a Noé, pastor. ¿Alguien quiere dar? Nadie, entonces se metió con su familia nomás. ¿Sí o no? Pero yo sé que aquí hay alguien. Aquí hay hijos de Dios. Amén, amén. Porque los hijos de Dios están, al no conocer la palabra de Dios, están donde ellos creen que es lo correcto. Pero cuando llega la luz, te muestra que ahí no es. Amén. Amén, amén. ¿Quién quiere que yo ore por usted? Levante nomás su mano ahí donde está. Solo levante la mano. Ore por mí, para que Dios me ayude a ver el camino que debo seguir. Muy bien, tenemos una mano levantada. ¿Alguien más? ¿Usted también? ¿Amén? Colóquense de pie todos los que quieren en esta noche pedirle a Dios poder para ser fieles en una época en que una religión muy poderosa lleva millones de personas por el camino equivocado, el camino que va en contra de la flecha que señala la Biblia. La Biblia dice sábado y dice no, domingo. La Biblia dice los muertos nada saben, están en las tumbas hasta que dicen no, se fueron para el cielo, ya están en la gloria de Dios. Usted se imagina a Lázaro 4 días allá en la gloria de Dios, y Jesús al cuarto día dice: Lázaro, ven fuera, y lo vuelve a traer para este mundo de dolor. ¿Cómo sale Lázaro de esa tumba? Furioso. Señor, yo estaba gozando de la vida eterna y me volviste a traer para el mundo de los romanos. Pero sabe que Jesús dijo: mi amigo Lázaro duerme, más voy a despertarlo. Lázaro ni siquiera vio el túnel ese, que hay un túnel, ¿no? Dijo: no, yo estaba dormido, yo no vi nada. Esos son otros engaños. Amén. Tenemos un grupo de personas que han levantado su mano en esta noche y se han colocado de pie. El propósito de esta semana es mostrarte la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el que está revelando esto. Hermanos, cuando yo nací ya esto estaba. Esto no lo inventé yo, ya esto estaba ahí. Yo solo te estoy trayendo lo que dice el Señor. A veces no nos gusta lo que el Señor nos dice, pero es lo que el Señor nos dice para ser salvos y tener la vida eterna.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a encomendarnos a nuestro Dios y orar por nuestras visitas que están aquí con nosotros para que Dios les fortalezca en decisiones importantes que en esta semana Dios espera que tú tomes en favor de Él. Amén. Misericordioso Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos traído en esta noche a tu casa de oración. Gracias por permitirnos abrir tu santa palabra. Bendice, oh Dios, a esta tu iglesia que está delante de ti. Bendice a todos los amigos que se han colocado de pie, pidiéndote que les ayudes en la decisión importante, que no nos dé ningún miedo entregar nuestra vida a ti. Miedo nos debería dar no entregar nuestra vida. Gracias porque tu palabra es una lámpara que alumbra en este mundo oscuro y nos señalas los peligros en los que nos movemos y el camino seguro en el que debemos andar. Bendice las visitas, fortaléceles con el poder de tu Espíritu Santo en su corazón. Perdónanos por ser pecadores y transfórmanos, Señor, en ciudadanos del reino de los cielos. Transforma nuestras vidas, que las cosas viejas queden atrás y que todas sean hechas nuevas. Al salir a los hogares, llévanos con bien. Imploramos todas estas bondades en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.